Sean bienvenidos. La Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación los invitamos a que nos acompañen en este quinto programa de nuestra serie La UNAM y la Educación Superior en México. En el programa anterior, nuestros invitados charlaron sobre las relaciones que se establecen entre el mercado y la educación superior. Se refirieron así a las características del mercado laboral, de las profesiones, de los profesionistas, a los diferentes factores que impactan estas relaciones y la determinan, que inciden en ella, algunos de los problemas que enfrentan, las tendencias que se ven en este momento y específicamente al papel que ha jugado y juega la educación superior, las universidades públicas y en particular nuestra Universidad Nacional Autónoma de México en este vínculo necesario, productivo, identitario de las relaciones entre la educación superior y la sociedad. El día de hoy vamos a dedicar nuestra charla a analizar las políticas de la educación superior en México. Particularmente queremos referirnos a las características que ha impulsado el actual gobierno, así como sus diferencias y similitudes con los anteriores, a caracterizar las influencias que el contexto global y los organismos internacionales han tenido y tienen para la determinación de políticas públicas en educación superior y a referirnos a algunas en particular, lo que tiene que ver con la evaluación, con la cobertura, con la calidad, con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, ¿no? En este contexto de crecimiento y diversificación del sistema privado frente al sistema público y los diferentes retos que hoy enfrenta la educación superior y las instituciones públicas, particularmente la UNAM, ¿no? Y cómo estas políticas inciden en su trayectoria y en las posibilidades que lo educativo y la educación superior aportan o pueden aportar para el desarrollo de nuestro país, de la región, ¿no? De América, de Iberoamérica, de Latinoamérica. Para hablar de estos temas tan relevantes, tengo realmente el gusto de que nos acompañen hoy tres muy destacados y queridos colegas, a quienes voy a presentar en orden alfabético. Está con nosotros el doctor Armando Alcántara Santuario. Armando, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. También está con nosotros el doctor Alejandro Canales Sánchez. Encantado de estar en este foro. Un gusto compartirlo contigo. Y también está con nosotros el doctor Mario Rueda Beltrán. Mario. Encantado también de participar en esta charla. Muy bienvenido. Los tres son investigadores del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación y los tres son docentes y tutores del posgrado de Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México y los tres son expertos en estos temas. Y vamos a invitar al público a mantenerse en contacto con nosotros a través de las diferentes vías de comunicación que aparecen en sus pantallas. Está el correo de voz, está el correo electrónico y además nos pueden seguir en la página web, cuya dirección también está en sus monitores. Para iniciar el tema y antes de empezar la charla entre nosotros, veamos con el auditorio una cápsula introductoria. En México, las políticas educativas son un conjunto de objetivos, estrategias y acciones formuladas por el gobierno en turno de acuerdo con un proyecto político. Estas se plasman de manera general en el Plan Nacional de Desarrollo y, de manera específica, en el Plan Sectorial de Educación. Entre las políticas de educación de los últimos gobiernos destacan el mejoramiento de la calidad educativa, la búsqueda de una mayor equidad y la ampliación de la cobertura, mismas que se han acompañado por una restricción al gasto, por el financiamiento extraordinario y el impulso de la evaluación en todos los niveles y en todas sus modalidades. Los avances y los resultados de las políticas educativas deben ser materia constante de análisis, pues en la medida en que se reconozcan los ajustes que se requieren, se podrán lograr los objetivos propuestos. Las políticas hacia la educación superior están vinculadas con las políticas hacia la ciencia y la tecnología,
debido a que en las universidades públicas y en los centros de investigación se realiza la mayor cantidad de investigación científica y tecnológica del país. En ellas trabajan el mayor número de investigadores y mediante sus posgrados se forman los recursos humanos de alto nivel. Además, el presupuesto destinado a ciencia y tecnología está incluido en el de educación. Debido a la influencia de los contextos internacionales, regionales, locales y las tendencias que estos contextos marcan, en México, además de la pérdida considerable de la pequeña y mediana empresa, el aumento de la economía informal, del desempleo y de los altos índices de delincuencia, persiste un creciente deterioro de la clase media y altos índices de pobreza extrema, paralelo al enriquecimiento de unos cuantos sectores. El 51% de nuestra población vive en condiciones de pobreza, mientras que en nuestro país vive el hombre más rico del mundo. Este panorama necesariamente ha traído consecuencias para la educación en nuestro país y diversas tensiones para las instituciones de educación superior, producto de las demandas de la sociedad y del mundo actual, a las que hacen frente aún con los escasos fondos que reciben para su financiamiento. Justo en esta cápsula vemos la importancia del tema que hoy nos ocupa y nos reúne, y yo quisiera entrar directamente en materia con ustedes. Un poco que empecemos a conversar en términos muy generales, ¿cómo caracterizan la política hacia la educación superior de este gobierno? ¿Tiene continuidades, rupturas, similitudes, diferencias con las políticas de los gobiernos anteriores? Mario. Y bueno, yo creo que la impresión así más clara es como políticas de continuidad. Es decir, básicamente mantuvieron o se han mantenido las mismas políticas, sobre todo respecto a la evaluación, como parte de estas políticas generales de los años 90, digamos, a la fecha, ¿no? Creo que con la coyuntura de que ya ha habido análisis, ya ha habido comentarios respecto a los efectos que están teniendo estas políticas y que no han sido retomados, ¿no? Quizás sería como el punto como de quiebre o más claro que yo percibo actualmente, ¿no? Es decir, hay políticas de evaluación, se mantienen, hay ya advertencias o consecuencias de estas políticas y no son retomadas, ¿no? Es decir, se mantienen las mismas tendencias. O sea, continuidad y no análisis profundo, y iremos a ver cada uno de los temas, incluido el de evaluación. ¿Algo más que caracterice en términos generales la política pública, Armando, que quieras agregar? Sí, a mí me parece que hay un rasgo general que caracteriza al contexto en el que se dan estas políticas desde los últimos ya casi 30 años, que es el asunto de que se están dando en un contexto de restricción de recursos financieros. Entonces, esa característica pues es común a las políticas desde 1982 hasta la fecha. Financiamiento, restricción en el financiamiento. Es otro rasgo. Alejandro, ¿algo más que agregar a eso? Sí. Caracterización general. Sí, me parece que es un buen momento para caracterizar especialmente las iniciativas del gobierno actual. El año pasado transcurrió ya la mitad del periodo del actual gobierno. Hay si había expectativas acerca de lo que proponía, pues estas ya, como lo señalaba la cápsula, ya están muy claras en el Plan Nacional de Desarrollo y en el programa sectorial. De modo tal que también no solamente tenemos las propuestas que tiene, sino también las iniciativas que ya ha puesto en marcha. Y efectivamente podemos reconocer continuidad, pero, y yo creo que esto sí es importante, también lo que podríamos reconocer es que la educación superior y la ciencia y la tecnología no están en la agenda pública, en la agenda de las políticas de esta administración. De las prioridades. Sí, exactamente, porque efectivamente las preocupaciones han estado concentradas en la seguridad pública, en la creación de los empleos, en la reactivación de la economía, y la educación superior y la ciencia y la tecnología no han formado parte consustancial para resolver estos problemas, y creo que eso sí es grave. Esto no quiere decir que la educación superior no ha sido objeto de iniciativas de esta administración, por supuesto que sí, y lo tenemos en la continuidad de los diferentes programas
de los fondos extraordinarios, de los fondos para la modernización de la educación superior, etcétera. Efectivamente, tenemos una continuidad, pero no han sido la educación superior, en términos de cobertura, una prioridad de la actual administración, y creo que sí es importante señalarlo. Entrando para ir especificando estas políticas, ¿no? ¿Cuál ha sido la influencia, Armando, por ejemplo, del contexto internacional, ¿no? De este contexto global que moviliza perfiles, ¿no? A lo largo de esta aldea global, las regiones, los espacios comunes, etcétera, y la influencia de los organismos internacionales en la determinación de estas políticas públicas para la educación superior en México? Bueno, creo que el hecho de que México tenga un papel también desde los años 80 cada vez más activo en el Concierto Mundial de las Naciones, y que las relaciones con organismos de tipo internacional como el Banco Mundial, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, hace que lo que pasa en el mundo tenga repercusiones en las políticas específicas de nuestro país. Una de ellas, bueno, es claro el propósito y el intento de establecer mayores niveles de internacionalización en las instituciones de educación, cuando menos las públicas en el país, ¿no? Vemos que en los últimos años ha habido un crecimiento significativo de los programas de intercambio, ya sea de profesores, pero sobre todo de estudiantes. Movilidad. Los llamados programas de movilidad académica, que bueno, pueden ser a nivel regional, pero también sobre todo con países, Estados Unidos, la Unión Europea. Entonces, me parece que este es uno de los aspectos que más se ha notado en la presencia de los organismos internacionales en las instituciones de educación superior pública del país. ¿Algo más, Alejandro? Sí. ¿Quieres agregar algo? Yo sé, sobre esto de los organismos y el contexto internacional. Yo lo que creo también es que, para bien o para mal, cualquier tipo de iniciativa que se tome hoy en cualquier país en el ámbito de las políticas públicas, inevitablemente estará influido por el contexto internacional. México empezó una apertura de su economía hacia los años 90 y, tenemos un tratado de libre comercio con América del Norte y, en general, las zonas, la formación de bloques y zonas regionales, pues son factores ineludibles para el diseño de cualquier política. Pero además creo que la pertenencia de México, por ejemplo, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ha propiciado una influencia muy, muy clara, digamos, la realización de un examen de las políticas nacionales por parte de esta organización y la serie de recomendaciones que hizo, esto fue en el año 97, del tipo de iniciativas que tenía, pues se puede reconocer una influencia muy importante. Pero otro factor además, que es el tipo de préstamos que consigue el gobierno mexicano con el Banco Mundial o con el Banco Interamericano de Desarrollo. Estos préstamos están asociados a el logro de cierto tipo de objetivos y para propósitos muy específicos. Entonces, ahí también se puede reconocer. Esto puede parecerles a algunas gentes u opiniones un aspecto positivo, o para otros un aspecto negativo, pero lo inevitable o lo ineludible es que efectivamente hay una influencia muy reconocible a través de este tipo de instrumentos. De financiamientos específicos a programas específicos y con metas muy definidas. Exactamente. Y ahí es donde también la influencia es muy clara. Claro, ¿no? Por supuesto, y que creo que sí conviene notar. Aparte que creo ya lo señaló el doctor Alcántara, en términos de la pertenencia de México a diferentes foros, la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, las relaciones con Iberoamérica, en fin, la participación de México en la UNESCO, todo este tipo de participación del gobierno mexicano, pues también obviamente va asociado a compromisos a cumplir determinado tipo de metas, determinado tipo de lineamientos en el ámbito educativo y en la educación superior en particular, y que creo que ese es un aspecto muy reconocible. Y ahora, bueno, recientemente la realización de la reunión de rectores, bueno, esa es, digamos, una expresión nítida del tipo de relaciones y compromisos que se asumen al participar en un foro de esta naturaleza, ¿no? Que de hecho es algo que está como en crecimiento, digamos, la internacionalización, sí, las políticas, digamos, la congregación o la convergencia de políticas para la educación superior, es algo que tiene un rato ya,
¿no? Que como bien dice Alejandro, se asocia al tema del financiamiento de manera muy clara, pero además que va creciendo, o sea, bajo el esquema que quizás inició con el espacio europeo, ¿no? de la educación superior. Armando, ¿tú pensarías que la Universidad Nacional, la UNAM en particular, ¿no? la Universidad de la Nación, ha tenido alguna influencia en la determinación de la agenda en materia de educación superior? Bueno, ¿Ha tenido un papel en los últimos años o cuál debiera ser su papel? yo creo que lo ha tenido por lo que tú acabas de señalar, de ser la institución de educación superior más importante del país, la universidad más importante del país, aunque hay algunos programas gubernamentales en los cuales la UNAM no participa. Voy a dar un ejemplo de ellos, que es el programa para el mejoramiento del profesorado, el PROMEP, que es un programa en el que intervienen todas las universidades públicas estatales, pero no las federales como la UNAM. Entonces, en este sentido, digamos, la influencia de la UNAM no sería tan clara en estos aspectos. Pero, de otra manera, pues sabemos que la UNAM mantiene intercambios constantes y muy numerosos con todas las universidades públicas del país. También la UNAM ha sido un factor importante para la creación de instituciones importantes. Me viene ahorita a la memoria el caso del CINVESTAB en los años 60, también fue muy importante la creación del Sistema Nacional de Investigadores. En fin, en este tipo de cosas la UNAM ha jugado un papel muy relevante y creo que por esta cuestión, también por su actividad, por ejemplo, en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, pues también juega un papel pues importante, ¿no? Vamos puntualizando algunas de estas políticas y en primer lugar, Mario, yo quisiera referirme, que nos refiriéramos al impulso a la evaluación, ¿no? Que ha sido una constante, bien se ha dicho, desde la década de los 90, quizás un poquito antes. Si podemos empezar a referirnos a sus fines, cuáles han sido los fines de la política de la evaluación, qué características va cobrando la evaluación en términos ya concretos, evaluación de instituciones, evaluación de programas, evaluación de los sujetos de la educación, tanto académicos como investigadores y estudiantes, y qué impactos, ¿no? ha tenido, y justo tú te referías, ya hay una análisis, una reflexión alrededor de sus impactos. Entremos entonces al tema de evaluación. Sí, bueno, yo creo que ha caracterizado, digamos, en los últimos sexenios, ¿no?, la presencia de la evaluación como parte de estas políticas de orientación a todo lo que es el sistema escolar. Bueno, a todo el sistema. A todo, en particular ahora nos referiremos a la educación superior, ¿no? Pero creo que habría que tener esta perspectiva de todo el sistema, ¿no? Correcto. Y la otra es que esta evaluación se justifica y toma, digamos, mucha presencia, un factor importantísimo, ¿no?, en las últimas décadas, con la idea de mejorar la calidad del sistema, ¿no? Entonces, digamos que discursivamente se apoya el gobierno para introducir una gran cantidad de iniciativas respecto de la evaluación. Cabría decir que, bueno, que la evaluación siempre ha formado parte de la actividad, es decir, en el momento de la educación en que sí, claro, se plantean metas, pues inmediatamente surge la idea de que si se cumplieron o no, y ahí la evaluación ha estado presente. Ahora, es cierto que la evaluación inicialmente identificada con la evaluación de los aprendizajes, después va a tener un gran desarrollo y se va a ir digamos, de la atribución que tenía el profesor que estaba enseñando, naturalmente a ver si se cumplieron o no sus metas, a otros actores que participan en la evaluación. Entonces, la presencia de pruebas departamentales o pruebas nacionales o internacionales van a ser elementos que se van a incorporar. Hace rato que se mencionaba, es decir, creo que actualmente por la situación del desarrollo tecnológico estamos todos en contacto de qué está pasando en el mundo, ¿no? Entonces, aunque no existan relaciones formales, de hecho el impacto de lo que pasa en un país o en otro es
prácticamente inmediato, ¿no? Y algunas iniciativas, por lo tanto, pruebas, por ejemplo, a nivel internacional, para justamente asomarse a cómo va el sistema, pues están incorporadas. Incluso aunque no estuviera México formalmente en la OCDE, por ejemplo, ¿no? Donde se crea ese tipo de iniciativas, ¿no? De todas maneras, no dudo que hubiera habido interés a ver, bueno, veamos cómo estamos con respecto a otros países, ¿no? Entonces yo creo que al formar parte de la evaluación de las políticas, y en una circunstancia que tú mencionaste hace un momento, es decir, de crisis económica, es decir, de restricciones económicas, el asunto es de que se instaura la evaluación en un contexto de mejoremos la calidad, pero en realidad cumpliendo funciones de cómo distribuimos mejor los recursos, cómo pedimos... Orientamos la... Sí, los pocos recursos, digamos, cómo se distribuyen, entonces se le empiezan a atribuir características a la evaluación muy variadas. Entonces, aunque se presenta como para mejorar la calidad del sistema, en realidad se van cumpliendo distintos aspectos, ¿no? Como rendición de cuentas, por ejemplo, como criterios para distribuir recursos, sea a las instituciones, sea a los individuos, ¿no? Y entonces la evaluación se va diversificando, pero yo creo con una característica muy importante, asociada a recursos económicos. Y eso hace que entonces la evaluación sea una actividad muy importante en todo lo que es educación superior y que nos tenga ocupados a todos, ¿no? A directivos, a profesores, a estudiantes. Es decir, todos estamos en ese asunto de la evaluación. ¿Por qué? Porque de ahí dependen recursos, ¿no? Y al mismo tiempo, eso ha permitido que se instaure muy rápidamente. Hay acciones de evaluación que eran impensables hace 20 o 30 años y que ahora forman parte de las rutinas de la institución, ¿no? Pero al mismo tiempo el gran problema de que si es para conseguir recursos o prestigio, pues yo veo qué hago, pero consigo eso, ¿no? Y entonces ahí un poco se dice incluso muchos de los trabajos sobre el tema, la perversión de la evaluación, es decir, si la evaluación tiene un sentido es justamente para mejorar aquello que se está evaluando, ¿no? La evaluación en el sentido educativo tradicional, el siempre permanente, claro, es esa, ¿no? La que te permite la toma de decisiones vinculada con los procesos educativos desde el aula hasta niveles más de corte institucional, pero ahora está, digamos, a lo mejor pervertida, es la palabra que usaste, con otras finalidades, ¿no? Sí, con otras finalidades y digamos en un contexto también de premura, es decir, se instauran sistemas de evaluación en todo el país, en programas, en instituciones, dirigido a personas, ¿no? Al personal académico, a los estudiantes mismos, ¿no? En poco tiempo y entonces con muy poco personal preparado para realizar esta actividad. Es decir, hay una parte técnica que tiene que ver con la evaluación que a todos nos tomó por sorpresa, ¿no? Entonces tuvimos que irnos como haciendo de los recursos, ahora sí que como cada quien pudo, ¿no? Es decir, me tocó a mí evaluar pues dónde hay información, cómo la obtengo, etcétera. Entonces sí ha habido un gran esfuerzo, diría yo, que habría que reconocer. O sea, de hecho hay personas que se han ido especializando, porque evaluar un programa, por ejemplo, pues es muy diferente de evaluar la institución como tal, o evaluar la docencia del profesor universitario, y requiere ya como una especialización técnica, ¿no? Entonces, en este contexto de exigencia por parte de las políticas y de la cual dependen recursos o incluso prestigio, una acreditación, por ejemplo, de un programa, es decir, toma de decisiones importantes y poca formación de los encargados de realizarla, pues ha dado situaciones, diría yo, como de muy diversa calidad y con muy diversos efectos, ¿no? Que quizás más adelante podamos comentar. Yo quisiera, si podemos un segundito, ¿no, Alejandro? Hablar de los impactos, empezar a hablar de los impactos que esto ha tenido, ¿no? Mario bien dice que hay un problema técnico, yo creo que también hay, igual él lo está pensando y yo lo expreso, problemas conceptuales alrededor de la evaluación que menos que los técnicos han podido permear en todos los órganos y evaluadores, y hay diversos tipos de impactos, algunos, hablemos de algunos, porque el tiempo siempre se nos viene encima. No, por supuesto, y además yo creo que es muy pertinente, sobre todo porque ya tenemos 2 décadas de experimentación con un sistema de evaluación en diferentes niveles y para diferentes actores de aprendizajes,
desempeño individual, etcétera. Entonces creo que sí puede ya con toda certeza hablarse de impactos de esto. Y aquí las opiniones se dividen respecto a el impacto o el efecto que ha tenido esto. Y yo creo que en términos muy, muy generales se pueden reconocer básicamente dos tipos de efectos. Los positivos y los no tan deseables, o más bien completamente indeseables. Entre los primeros de los positivos, ya lo mencionaba Mario Rueda, que es el establecimiento de la rendición de cuentas. Para la sociedad, para la autoridad educativa, para los legisladores, creo que ese es un punto muy positivo, y además yo creo que con toda certeza y justeza así es, que hay que diferenciar claramente quién trabaja de quién no trabaja, quién tipo de desempeño tiene la institución, el funcionario, el profesor, efectivamente, porque son actividades que son financiadas con recursos públicos. Entonces creo que la sociedad sí tiene que saber este tipo. Y eso yo creo que ese es un efecto muy importante del tema de la evaluación. Y creo que en ese creo que hay un acuerdo generalizado de que es un aspecto positivo. Entre los aspectos que no son positivos o que son indeseables, creo que hay uno que es también muy reconocible, y que es, después de 2 décadas de experimentar con este tipo de iniciativas, tenemos un cúmulo de información de desempeños individuales del profesorado, de evaluación de los aprendizajes, de diferenciar calidades de las instituciones, pero no se ha aprovechado este tipo de información para, como decía el doctor Rueda, mejorar el aprendizaje. ¿Qué iniciativas se han tomado respecto a los diagnósticos que ya tenemos del desempeño de los estudiantes? Pues parece que han sido muy pocas, porque seguimos teniendo sistemáticamente los últimos lugares en las pruebas internacionales. ¿Qué se ha hecho con las evaluaciones que se hace del personal académico y su desempeño? Pues también muy pocas, porque no se ve, excepto las medidas generales. Entonces hay ahí un cúmulo de información que no se ha aprovechado. Y la otra, que también es un efecto que no es deseable, es que el énfasis ha estado puesto en el término cuantitativo. Tenemos que mejorar indicadores, niveles de escolaridad, sacar los puntajes más altos en las pruebas, en fin, tener indicadores más altos. Pero esto, digamos, no está asociado necesariamente a un mejoramiento de la calidad del servicio educativo o a un mejoramiento de mi desempeño profesional. Y entonces lo que ha ocurrido, y esto es muy usual que se presente, que es una simulación y un engaño con respecto a este tipo de instrumentos, porque el personal o los estudiantes, como esto de vamos por los 600 puntos de enlace, etcétera, bueno, digamos, como que está puesto el énfasis, se ha confundido o digamos, se ha tomado la evaluación como un fin en sí misma y no como un instrumento para mejorar, y eso yo creo que eso es lo más lamentable. Obviamente el público, la sociedad, el padre de familia, pues está preocupado por saber el tipo de escuela al que quiere mandar a su hijo, pero el problema no es, digamos, no es la evaluación o esa institución en sí, digamos, lo que tenemos que tener, claro, tenemos que verla como un medio para mejorar, y eso creo que ha sido el gran problema después de esta experimentación de 2 décadas que no se ha llevado a cabo, ¿no? Es el gran déficit. Exactamente. Tenemos que recordarle a nuestro público que pueden ponerse en contacto con nosotros, darnos sus comentarios, sus opiniones, y además, si les interesa, para recibir alguno de los libros que con todo gusto les dejamos para obsequiarlos. Son libros editados por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Les tenemos Docentes y Alumnos, Perspectivas y Prácticas, Entre Prometeo y Sísifo, Ciencia, Tecnología y Universidad en México y Argentina, que es del doctor Alcántara. La evaluación de los profesores como recurso para mejorar su práctica, que es del doctor Rueda. Valores universitarios y profesionales de los estudiantes de posgrado de la UNAM, donde también Armando participa. Educación superior privada. Son libros editados por el instituto, y además, en particular, queremos ofrecerles algunos números de la revista Perfiles Educativos, que es nuestra revista, una revista especializada en investigación educativa, en la que en ese momento dirige el doctor Mario Rueda, en donde hay trabajos de todos ellos y colegas de todo el resto de Latinoamérica, por lo menos, y vamos a una pausa para regresar enseguida.
para Investigación y Desarrollo Experimental fue de aproximadamente 6,000 millones de pesos, la mitad del 1% de su Producto Interno Bruto, y casi 3 veces menos que Brasil, quien destinó 17,000 millones de pesos para el mismo, con más del 1% de su Producto Interno Bruto. En ese mismo año, México alcanzó la cifra de 48,926 investigadores, que corresponde a menos de un investigador por cada 1,000 habitantes de su población en edad productiva. En cambio, Brasil duplica esta cifra, con 118,296 investigadores, más de un investigador por cada 1,000 habitantes. ¿Sabías que? Espacio usado. ¿Sabías que? En nuestro país para el 2007, el 96% de las patentes que se solicitaron fueron realizadas por extranjeros y el 4% por mexicanos. El 59% fueron concedidos a los primeros, mientras que el 1,20% a los nacionales. La dependencia en la producción de ciencia y tecnología hacia otros países en México fue del 26%, lo que nos pone en una situación vulnerable comparada con países como España, Finlandia, Dinamarca, Turquía, Australia y Suecia, que no llega al 1%. Nuestro nivel de autosuficiencia es de 0,04%, mientras que Brasil tiene 0,42%, 400 veces más que México. Esto significa que México necesita del exterior, por su limitada capacidad para dar respuesta a las necesidades de salud, alimentación, infraestructura, por mencionar algunas, en todas las etapas del proceso productivo. ¿Sabías que? El día de hoy estamos hablando sobre las políticas públicas vinculadas con la educación superior y hemos tocado asuntos respecto a la continuidad en estas políticas del gobierno actual y sus antecesores, la influencia del contexto global y los organismos internacionales vinculados con la definición de esas políticas y su relación con el financiamiento, ¿no? Que orientan el desarrollo de esas políticas, programas y acciones. Y empezamos a hablar de una de las políticas claves, que es el tema de la evaluación de instituciones, de programas, de académicos, de estudiantes, y cómo se ha ido asociando en lugar de a la mejora, a la toma de decisiones, a la retroalimentación de los procesos, ¿no? Está asociada a el financiamiento, al prestigio, a los lugares, y cómo sería necesario ver sus efectos positivos en una lógica de rendición de cuentas, decía Alejandro, hacia una manera de poder incidir en los resultados, en la calidad, en lo que se hace en educación. Vamos a tocar ahorita un siguiente punto central del desarrollo de la política pública, y es el que tiene que ver con las capacidades de este país para generar ciencia y tecnología. Alejandro, ¿qué situación guarda hoy? ¿Qué avances y retrocesos hemos tenido en esta materia de desarrollo científico y tecnológico? ¿Cómo estamos frente a los países iberoamericanos? ¿Cómo estamos ahí? ¿Qué Sí, pasa en este ámbito? Sí, también. Si en el caso de la educación superior decíamos que no había formado parte de las prioridades en la agenda de las políticas públicas, Menos. yo creo que la ciencia y la tecnología está en una situación similar o peor. Claro.
en términos de las iniciativas que se han tomado, creo que vamos como país, como nación, en una velocidad diferente a las demandas del contexto internacional e inclusive a las velocidades en las que van naciones con desarrollo similar al nuestro. Desde los años 70, cuando se crea CONACYT, el organismo rector de las políticas de ciencia y tecnología, había un diagnóstico muy claro, que teníamos un sistema de ciencia y tecnología muy reducido, con capacidades muy limitadas, muy concentrado regionalmente en el centro del país, muy concentrado institucionalmente en la UNAM, que efectivamente, bueno, es un orgullo decir esto, pero también es un problema en términos nacionales, porque digamos que si las capacidades se concentran en una sola institución, en un país de 105 millones de personas, bueno, no es una buena noticia. Y desde ese entonces, y especialmente desde los años, finales de los años 80, se tomaron diferentes iniciativas para tratar de ampliar estas capacidades, para tratar de desconcentrar este tipo de actividades y fortalecer a las entidades federativas en estas actividades científicas y tecnológicas. Pero ha sido muy gradualmente como se ha avanzado. Desde un marco normativo, diferentes reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología en el 84, en el 99, en el 2002 y recientemente, para tratar de adecuar este tipo de marco a el tipo de actividades científicas y tecnológicas que serían importantes en el país, y recientemente el tema de la innovación. Sin embargo, pues lo que se registra es un avance muy gradual. Efectivamente, como lo decía en la cápsula informativa, el porcentaje más bajo de patentes solicitadas en el país por nacionales es muy poco, alrededor de 5,000 y tantas en el año anterior de solicitudes de registro de patentes, y digamos 271 fueron solamente solicitadas, y de esas 80 y pocas fueron concedidas a nacionales. Eso da un indicador del tipo de sistema. Si vamos en comparación, como preguntabas respecto a la región, bueno, pues digamos tenemos un número de graduados de doctorado, por ejemplo, que es la tercera parte de lo que de los graduados que son en Brasil. En Brasil alrededor de 9,000, México tiene 3,000, España tiene el doble, por ejemplo, ¿no? Que son indicadores del tipo de capacidades que tiene el país en esta materia. Entonces creo que sí tenemos serias deficiencias todavía, aunque no es una situación similar a la que había en los años 80 o 70, hay avances, pero estos han sido sumamente graduales. Y tenemos ahí un entorno internacional sumamente competitivo que nos muestra nuestras carencias, ¿no? En lugar, si uno ve, por ejemplo, el índice del Foro Económico Mundial, del índice de competitividad, en lugar de que avancemos, pues vamos retrocediendo. Vamos abajo. Teníamos 54, la posición 54, ahora ya vamos hacia la 60. ¿No? Entonces digo, como son indicadores que nos muestran las debilidades que tenemos. Por eso decía, y quiero insistir en eso, vamos a una velocidad diferente a la que necesitaríamos como país o como nación, si efectivamente queremos ser parte de eso que se llama sociedad del conocimiento, si queremos efectivamente competir, ¿no? Y yo creo que eso sí, pues es muy lamentable. Y lo más importante que yo creo, se sigue viendo como la educación superior, la ciencia y la tecnología, como desvinculada, como no necesaria para resolver esos problemas que tenemos de desarrollo económico, de resolución de los problemas de inseguridad. O sea, no se ve como parte integral de una agenda eso, y yo creo que eso es lo más lamentable. Que eso es parte de las características de la política pública, digamos, hacia la educación superior, en donde educación superior, ciencia y tecnología asociadas, porque así se han dado en el desarrollo del país y porque evidentemente han estado promovidas, no exclusivamente, pero promovidas por las instituciones públicas y la UNAM a la cabeza, en su articulación con las posibilidades y los límites de crecer como país, como nación, como cultura, ¿no? Y no solamente estoy pensando en el ciencia y tecnología, las ciencias duras o las ingenierías que son centrales, sino también las humanidades y las ciencias sociales que permiten entender y promover al país. ¿Cuáles serían los retos, Armando, en este sentido? Bueno, muchos, pero algunos de los retos que habría que destacar. Pero antes habría que señalar, en el sentido que habló Alejandro, es que una baja inversión se refleja o se ha reflejado en una baja producción. Alejandro señaló que la comunidad científica de nuestro país es pequeña, aunque es de buena calidad, digamos,
Los investigadores mexicanos han sido reconocidos en muchas de las áreas, pero la inversión pública, que es parte de la política, en materia de gasto para investigación y desarrollo, pues no ha pasado del 0.5% del Producto Interno Bruto, claro, que comparado con los países más avanzados, Estados Unidos, Suecia, pues ellos llegan arriba del 3% del PIB o más. Y entonces esto, digamos, genera poca productividad. Pero hay otro aspecto que también señaló Alejandro, que quisiera extender un poquito, que es el hecho de la desvinculación entre las universidades y el sector productivo. La experiencia internacional en los países que más han avanzado en el terreno de la producción tecnológica y ahora en la cuestión de la innovación, muestra una vinculación muy estrecha entre lo que se produce en las universidades y el sector productivo. En México tenemos una característica que el sector productivo, digamos, las empresas más dinámicas de ese sector son empresas multinacionales, y estas empresas pues no demandan la tecnología o el conocimiento aplicado que pudieran generar las instituciones universitarias. Entonces tenemos esas dos grandes limitaciones que nos hacen, como señaló Alejandro, ir atrás del paso que llevan los países más adelantados en esta materia en el mundo, ¿no? Entonces me parece que esos elementos no han cambiado desde hace 30 años tampoco, ¿no? No ha habido mayor inversión y entonces la producción sigue siendo baja. O sea, no nos alcanza. Y hablando de nos alcanza o no nos alcanza, entremos a otro tema que es muy central en las políticas, y es el tema de la cobertura. Cobertura y calidad, pero en particular cobertura. ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son los avances? ¿Cuáles son los problemas que enfrenta este tema de la cobertura de la educación superior? Mario, si quieres comentar algo. Toca, nos ha hablado últimamente. Sí, muchas gracias. Bueno, es que cada uno de los temas es una invitación, ¿verdad? Para mantener una charla larga, bastante y muy larga. Interesante, por cierto. Hace rato, con respecto a lo que se venía diciendo, me parece que la frase de ver las cosas como gasto y no como inversión es central. Es lo que plantea como la perspectiva de las que se ven las cosas, ¿no? ¿Y la cobertura? Entonces, ¿la inversión en cobertura? ¿Es algo así? Sí, yo creo que bueno, a nivel de educación superior todavía estamos como muy atrás con respecto a otros países en términos de oferta, es decir, pensando en los jóvenes que están en edad de ir a la universidad y cuántos somos capaces de absorber, de invitarlos a que empiecen su formación en instituciones en general en el país, ¿no? Bueno, se habla de 29% de cobertura, 29-30%, ¿no? Entonces ahí mi comentario así muy breve sería doble, es decir, por un lado que ese es el promedio, ¿verdad? Y que entonces tenemos estados en donde es muy muy menor y otros todavía donde es mayor, como sería el caso de la zona metropolitana, ¿no? Más del 40%, ¿no? O algún estado en particular, no sé, 13%. Oaxaca, Guerrero, Chiapas. No, o sea que nos hablan de una deuda social pues sumamente grave, ¿no? Pero si nos comparamos con otros países, como puede ser Argentina, pues que está, no sé, alrededor de la mitad, ¿no? Por ahí del 45-50% de cobertura, un país que también ha tenido crisis económicas, ¿no? Que ha tenido momentos así como de grandes obstáculos, pero que no han descuidado el asunto de la formación de los jóvenes, ¿no? Que yo creo que es clave. Y que bueno, ahí sí creo que se debe reconocer que ha faltado una decisión más clara por parte del gobierno para alentar, ¿no? Mucho del crecimiento que se ha dado de la cobertura, pues se ha hecho también considerando las contribuciones de privados, ¿no? Que está bien, o sea, hace mucha falta, pero todavía una acción más decidida por parte del gobierno creo que nos ayudaría más, ¿no? Pero creo que hay un aspecto que también es importante, en el cual los gobiernos en sus políticas han venido insistiendo en los últimos sexenios, que es el asunto de la calidad, la equidad y la coordinación del sistema.
Entonces, en este sentido, ya se habló cuando se tocó el tema de la evaluación, de esa búsqueda de la calidad, de que no solamente se atienda a los estudiantes que demandan un lugar en la educación superior, sino que se les dé una educación de calidad, ¿no? Entonces, en eso, pues ha habido programas para mejorar la formación de los profesores, la revisión de los programas, la acreditación, etcétera, ¿no? Pero está también el asunto de la equidad. Como mencionó Mario, tenemos estados en donde los niveles de cobertura son muy altos, a nivel casi de los países desarrollados, pero todavía tenemos otros en donde los niveles de cobertura no llegan al 15% de la población en edad de asistir a una institución de educación superior. Y luego la coordinación del sistema, que también permite o nos ha permitido coordinar entre la educación superior y los niveles anteriores, de tal manera que nuestro sistema, que ha crecido tan rápido, por ejemplo, en los 60, 70 tenemos como 70,000 estudiantes y ahora el número rebasa los 2,5 millones. Entonces, ha sido un crecimiento muy rápido, pero también ha habido esta incapacidad porque ese crecimiento se refleje en niveles de atención con calidad y con equidad. Y con pertinencia, si le metemos Pertinencia, otro factor. Además, otro factor además. Alejandro, tú también quieres agregar algo de este tema. Sí, porque también me parece que ese es como uno de los grandes pendientes de la agenda de las políticas educativas de esta administración. Desde el final de los años 90, creo que se comenzó a tomar la verdadera dimensión que tenía, dejar en la exclusión o sin el acceso a la educación superior a una proporción muy importante de jóvenes, ¿no? El hecho de que tuviéramos 2 de cada 10 jóvenes apenas en la educación superior, pues da una idea de los otros 8 que está ocurriendo con los otros 8. Pero esto fue apenas hacia el final de los años 90 que hubo una mayor preocupación y tratar de hacer esfuerzos. También igual hay que decir que la población joven de este país, bueno, pues ha sido creciente, claro. Y digamos, hay una presión demográfica muy fuerte para tratar de satisfacer esta demanda educativa. Pero también una ventana de oportunidad, ¿no? Claro, pero por supuesto. El bono demográfico. Claro. Pero digamos, el problema justo es que si no se aprovecha en este momento el famoso bono demográfico, es decir, la mayor cantidad de jóvenes y se les dan oportunidades educativas, van a pasar a formar parte de ese rezago educativo. Y es como casi ridículo hablar de que México puede pasar a formar parte de la sociedad del conocimiento, pues si tenemos una exclusión de 8 de cada 10 jóvenes, si tenemos casi la mitad de la población que sin haber concluido la educación básica. Ese es creo que uno de los grandes problemas que no se ve, que se ve, pero que digamos, el tipo de iniciativas que se hace para tratar de resarcir o de tratar de ampliar las ofertas educativas para estos jóvenes, pues es como muy, muy complicado. En esta administración, y lo que comentábamos es que justamente a partir de los años, de fines de los años 90 es cuando empieza a tomar el problema más conciencia mayor del tipo de problemas que se podrían generar. Esta administración se propuso como meta el 30% y seguramente lo va a lograr ya para el año próximo. Y aparte de esa meta, digamos, la otra meta que se había es que ninguna entidad, incluyendo obviamente como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, que no estén abajo del 20%. Esas serían como las dos grandes. Pero digamos, sigue siendo todavía, aun si se cumplen antes del término de esta administración, sigue siendo una proporción sumamente baja del tipo. Entonces creo que hay ese pendiente todavía de ampliar en una mayor proporción las oportunidades educativas para los jóvenes. Si no, va a ser como muy difícil. Y además, lo más grave es lo de la pérdida del bono demográfico, que después ya no se va a poder hacer más, y como nación también habremos perdido esa oportunidad. La gente, o sea, si yo trato de resumir, porque estamos ya sobre los tiempos del programa, la política, digamos, no tomando a la educación superior, el desarrollo de la ciencia y la tecnología como la prioridad en las agendas, sino como un asunto con metas no necesariamente muy ambiciosas, ¿no? Podríamos decir, a través de lo que ustedes nos han aportado en estos minutos, que no se han alcanzado las metas, pero aparte habría que plantearse nuevas metas y nuevos retos si realmente queremos, como dice ahorita Alejandro, aprovechar la situación en el país, pero en su inserción en la globalidad, que es cada vez más inherente y forma parte del desarrollo.
Yo les pediría entonces que tratáramos de cerrar, ¿no? Cada uno con sus comentarios respecto a los pendientes, a los retos, a las sugerencias de por dónde orientar o debería orientarse o acentuarse la política pública, si pensamos como direccionadores, ¿no? Para hacer de la educación superior y de la investigación baluartes, ¿no? Para el desarrollo de este país. Mario, por favor. Sí, o sea, yo retomaría esta idea de que hablamos de un indicador, ¿no? ¿Cuántos alumnos pueden entrar a las universidades? Pero es un indicador. Claro. La cosa es qué hacemos cuando ya están ahí, los que están ahí que no los perdamos, ¿no? Y resulta que perdemos muchos. Como egresan, y esto claro, tiene que ver con el papel del profesor y de la institución y el papel de la docencia, que en las políticas no aparece como muy bien atendido, ¿no? Es decir, yo creo que la acción de un profesor en la interacción con los estudiantes es clave para entusiasmarlo, para que camine por sí mismo, o sea, para una gran cantidad de cosas. Y esa parte creo que no está tan claramente presente en las políticas y no está tan claramente retomada por cada una de las instituciones. Es decir, ¿qué hace cada institución para ayudar a los maestros a ser mejores maestros y a lograr mejores aprendizajes de sus estudiantes? Y aquí la idea también de que la evaluación, por ejemplo, en este caso de los maestros, puede ayudar, puede contribuir a tener una mirada sistemática sobre su quehacer, pero no es la solución, o sea, es otra vez una herramienta que nos ayuda a ver una situación. Pero si no tomamos medidas en consecuencia, ¿no? No va a haber avances, ¿no? Entonces yo sí creo que esta parte de docencia tiene que verse como reconocida, valorada, y también que se den las condiciones para que se desarrollen plenamente los maestros, ¿no? Como personas y en su parte y su actividad profesional, o sea, que tengan esta doble como entrada de una formación continua, que curiosamente, dadas las condiciones de nuestra sociedad tan cambiantes y los avances tecnológicos tan fuertes, nos han puesto a todos en un escenario pues, nunca visto, ¿no? Es decir, estamos en situaciones en donde nuestros estudiantes, por ejemplo, manejan mejor las tecnologías que nosotros, ¿no? Como generaciones, ¿no? Y bueno, esa es una parte y que está afectando y nos está permitiendo otra vez volver a pensar qué es ser profesor, cómo ser mejor profesor, cómo ayudar a los estudiantes a que ellos mismos sean más autosuficientes, ¿no? Muy importante. Esto es un gran reto sobre el que hay que aportar y trabajar. Armando. Bueno, yo creo que en este caso no hay soluciones fáciles, ¿no? O sea, se han venido ensayando distintas estrategias, distintas políticas en los últimos años y como lo señaló Alejandro, como tú también lo has señalado, Mario también, persisten todavía graves problemas, graves carencias, graves limitaciones, graves rezagos. El rezago general de los más de 30 millones de mexicanos que no han terminado la educación básica es un indicador aplastante. Claro. Entonces yo creo que lo que se precisaría sería identificar los problemas y yo creo que una de las guías que debieran de estar alrededor de las políticas sería el asunto de cómo hacer una sociedad más equitativa y en este sentido cómo las oportunidades educativas en el nivel superior también tendrían que tener ese principio de la equidad, ¿no? Porque esas graves desigualdades que tiene nuestro país, que tiene nuestro sistema de educación superior en cuanto a calidad, en cuanto a cobertura, pues son de urgente atención. Central. Alejandro, tus comentarios. Sí, yo situaría básicamente en tres factores los retos y los pendientes que creo que se han hecho esfuerzos pero no los suficientes y obviamente uno de ellos que es central y no necesariamente se resolverá con ello todos los problemas que tiene el sistema educativo, pero que es central es el de la inversión. Si no hay una mayor inversión en el sistema educativo va a ser difícil que podamos ampliar la cobertura, que podamos mejorar la calidad, que podamos ofrecer mayores oportunidades a los jóvenes como país. No podemos hacerlo sino. Y además está dicho en la ley, el presupuesto para educación debe ser al menos del 8%, pero no, estamos en el 5%. La inversión para ciencia y tecnología debe estar al menos en el 1%, estamos a la mitad de eso. Entonces yo creo que ahí si no se atiende, si no se toma, creo que los legisladores, la Cámara de Diputados en especial, que es la encargada de
aprobar el presupuesto, ha sido relativamente sensible para incrementar, pero creo que todavía tiene que hacerse un mayor esfuerzo. Eso a mí me parece que es central. Y el otro es lo de mayores oportunidades para los jóvenes en los diferentes niveles educativos. Creo que esos son dos. Y el último, que es el de la calidad. Podemos ampliar la cobertura, podemos ofrecer, pero si no se garantiza que estos servicios educativos sean de calidad, creo que el fraude que se comete con los jóvenes y con los padres y con la sociedad en general también es fenomenal. Y creo que eso tampoco puede ser. Entonces a mí me parece que serían los tres. Como ven, son temas apasionantes, complejos, que implican reflexión y retos. Yo de verdad les agradezco muchísimo. Mario Rueda, gracias por estar en esta sesión. Armando Alcántara, de verdad, gracias. Alejandro Canales, un gusto estar con todos. Yo les agradezco muchísimo. Los invito a ver nuestro siguiente programa, el de la Universidad Pública Hoy, y mientras tanto, siga, por favor, con nosotros, con Mirador Universitario, el lunes nuevamente con la serie Bocados de nuestra historia, el sabor del patrimonio. Hasta la próxima. Muchas gracias.